Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, La lengua de los gatos, de Gerson Ortiz. El binomio humano y gatos es una relación basada en intereses comunes. Por parte del humano, afecto y presencia, y de parte de los gatunos, existencia y confianza. Los gatos no suelen tener actitudes gregarias y la amistad entre gatos y humanos se basa en determinados supuestos. Si estos supuestos empiezan a fallar en la vida real, el lazo amistoso puede debilitarse y romperse. Y para mantener este delicado equilibrio, debemos empezar a abandonar la visión antropocéntrica de la relación ser humano-mascota. La premisa es que nuestros gatos no deben ser subordinados nuestros, sino amigos en condición de iguales. Una de las muchas señales que los gatos demuestran esta relación equitativa es que ellos se comportan con nosotros de un modo idéntico al que emplearían con otros gatos. Aunque nos perciban como seres torpes, no nos consideran tontos ni estúpidos, ya que los gatos no se frotan contra otro gato que sea inferior a ellos. Una vez establecida esta relación equitativa de amistad, los gaturris tienen la particularidad especial, se acercan a la gente y la aceptan a través de la lengua. Si un gato te lame, definitivamente formas parte de su círculo de confianza. Te aceptan como parte de su existencia. Y, paradójicamente, la lengua gatuna es áspera. Sus lenguas están cubiertas de cientos de espinas puntiagudas curvadas en la misma dirección llamadas papilas, que son las responsables de darle un tacto tan áspero a su lengua. Estas finas estructuras contienen una cavidad vacía en la punta que desempeña un papel clave en el aseo felino. Y es su forma de demostrarnos su confianza en nosotros. Un acto de cariño y lealtad que, en verdad, puede llegar a lastimar, como la vida misma nos puede llegar a tratar. Y así es la narrativa de Gerson Ortiz, así son sus relatos que componen La lengua de los gatos. Textos breves que te atrapan y te hacen suyos sintiendo la aspereza de las oscuras realidades de sus personajes y los sórdidos escenarios en los que se desenvuelven. Ejemplo de ello es que en uno de sus relatos encontramos a un despreciable ser humano que desarrolla una empatía y cariño sincero por un gato, desvalido y maltratado por la vida. Un depredador sexual que seguramente ha sufrido tanto o más como el gato en el que se proyecta. Y es que los relatos de Gerson Ortiz son simbólicos e introspectivos, porque el autor es un verdadero intonauta, reflexiona sobre su existencia y sobre la de los demás desde un plano interior. Todo relato de ficción representa la oportunidad de separarse de la cotidianidad, pero resulta ser una acción que se camufla en actividades con la soledad misma. Es un instinto que se logra con dificultad, ya que existe ese miedo a encerrarse con el propio ser, de pasar el límite de las ideas y atravesar el mundo de la imaginación, y desde allí ser capaz de crear situaciones y hasta personajes que revelan aquella esencia distinta del ser humano. Y Gerson Ortiz, en vez de lanzar una mirada hacia afuera, sus ojos están puestos en el interior, en el pensamiento, en entender la mente en un viaje de infinitas posibilidades. Esta obra está compuesta por 6 relatos. Relato hablando de una noche, Fracturas de tiempo, La lengua de los gatos,
Esta no es la historia que he venido a contar, Anhelo forastero y Névada de fieras. Estos textos atraviesan las fracturas de la cotidianidad y muestran una realidad descarnada, narrada por personajes que hablan desde una impetuosa honestidad sobre las heridas aún abiertas de sus corazones. Música, animales, muerte y sexo vibran en estas páginas. Las canciones de Silvio Rodríguez, de Leonard Cohen y de los ácidos raperos y reggaetoneros son personajes que se cuelan en las historias. La muerte y las trompadas vienen con la precisa parsimonia de lo inevitable. Los gatos se asoman al exacto abismo de sus humanos dolientes, y las escenas de camas destartaladas y malolientes son tan propias del ser latino como el aroma de los guisos de la abuela. Sus personajes son unidimensionales y están rotos por dentro, fracturados, con heridas abiertas, pero que conforme se alimentan de la narrativa van recomponiéndose de una u otra manera, para seguir subsistiendo en su contexto urbano. Son personajes solitarios, con un aura gris que hablan de su permanencia rota y la oscuridad que provoca estar vivo. Los relatos de Gerson nacen de la existencia y se encaminan hacia el dolor. Gerson Ortiz, además de ser un intronauta, también es un urbanita. Ortiz sitúa sus cuentos en la ciudad de Guatemala, ciudad que es un perfecto personaje para la narrativa. Sin embargo, da la sensación de haberla dibujado al carboncillo empelando un difumino. Sin llegar a desdibujarla, solo el lector que vive en la ciudad, o por extensión en cualquier ciudad centroamericana, podrá comprender el trasfondo de los escenarios que el autor establece, como aquella sórdida experiencia en un motel del centro histórico del relato "Esta no es la historia que he venido a contar". Estos relatos cortos definen la construcción literaria del autor. Sus descripciones son enormemente descriptivas, sensoriales y visuales. Gerson Ortiz, además de ser un intronauta y urbanita, también es un narrador orgánico. Su forma de contarnos esas historias nos hace sentir las lamidas ásperas del gato Murakami, del relato de la lengua de los gatos, o la sensación nauseabunda del motel de mala muerte del centro histórico de la ciudad de Guatemala, en la que los personajes de "Esta no es la historia que he venido a contar" deciden dar rienda suelta a sus más viscerales pasiones. Los relatos surgen como historias de la cotidianidad del autor, llegando a un punto en que las historias se entretejen con un punto en común, compartiendo un camino narrativo bajo el espectro del ronroneo gatuno o la languidez de las calles de Ciudad de Guatemala. Gerson y su narrativa sabe cómo provocar, incitar, excitar los sentidos de quien lea, de quien se dé la oportunidad de imbuirse en la lengua de los gatos. Él crea personajes profundamente complejos y a la vez tan simples como cualquiera. Sus narraciones son un retrato perfecto de la soledad en compañía, y desborda belleza dentro de la oscuridad de sus personajes a pesar de la barroquidad de las situaciones. Su trabajo narrativo es inteligente, imaginativo y audaz. Logra hacer entrañables a esos personajes reconocibles y siempre sorprendentes. Incluso los seres más malvados o ridículos son a la vez personificación de una sociedad enferma y nuestros hermanos perdidos. ¿Por qué Gerson Ortiz, además de ser un intronauta, urbanita y narrador orgánico, también es provocador? Gerson Ortiz escribió y autopublicó La lengua de los gatos, y Roberto Herscher, escritor y maestro de periodismo narrativo, se encargó de la redacción del epílogo del libro. Gerson Ortiz nació en 1984. Es periodista y comunicólogo guatemalteco. Ha trabajado como reportero y columnista en Diario La Hora y como editor en El Periódico, ambos en su país natal. También ha colaborado en medios internacionales como 5 Días España, CNN México y Exandas Grecia. Gerson Ortiz es un lector empedernido de crónica, impecable en su apego a la calidad y a la ética. Este fabulador es la extensión lógica de aquel reportero riguroso. Soñarás jamás fue su primera obra autopublicada en 2018.
La lengua de los gatos, el segundo libro de ficción de este aguerrido periodista, es tan centroamericano en sus paisajes, miedos y miserias, apenas atisbados, como universal en su escudriñar sabio por los rincones oscuros del alma humana. Aquí bulle y susurra la urbe caótica y desproporcionada, siempre al borde de lo rural y antiguo, poblada por fantasmas de una nutrida tribu de solitarios. Los sueños son para el escritor y periodista guatemalteco Gerson Ortiz la prolongación o la vida misma. Ellos marcan profundas huellas en sus escritos y muestran que este joven valor de la literatura centroamericana, que encuentra en la soledad, la muerte, la cotidianidad, las artes en sus diversas manifestaciones y el mundo onírico, los elementos donde el lector queda atrapado y se envuelve mágicamente en una promesa que atrapa a todas luces. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica Entre Líneas y Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Podcast de Libros. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca Café de Libros y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcasts, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica Entre Líneas, el blogcast de la Biblioteca Café de Libros.